Hoy estamos celebrando ya el cuarto domingo de Cuaresma. La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas y dice lo siguiente: Hermanos, escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne y el de la libre en virtud de la promesa, lo cual fue dicho en sentido alegórico, porque estas dos madres son los dos testamentos, el uno dado en el monte Sinaí, que engendra esclavos, el cual es figurado en Agar, porque el Sinaí es un monte de Arabia, que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre, y es madre de todos nosotros, porque escrito está: alégrate estéril que no pares, prorrumpe en clamores de júbilo tú que no eres fecunda, porque son muchos más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Nosotros pues, hermanos, somos los hijos de la promesa, figurados en Isaac. Mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y esta libertad Cristo nos las ha adquirido. El Evangelio es tomado del evangelista San Juan y dice lo siguiente: En aquel tiempo pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea, que es el lago de Tiberíades, y lo seguía una gran multitud de gente, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba ya la Pascua, un día de gran fiesta para los judíos. Habiendo pues alzado Jesús los ojos y viendo que venía hacia sí tan gran multitud, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para que coma esta gente? Esto lo decía para probarlo, pues él sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les alcanzan para que cada uno tome un bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, mas ¿qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: Haced sentar a estas gentes. En aquel lugar había mucha hierba. Se sentaron pues como unos 5.000 hombres. Tomó entonces Jesús los panes y, habiendo dado gracias a su Padre, los repartió entre los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los trozos que han sobrado, para que no se pierdan. Así lo hicieron, y llenaron 12 cestos con los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada, después que todos hubieron comido. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: Este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, notando que habían de venir para llevárselo y hacerlo rey, huyó otra vez al monte él solo. Este domingo cuarto de Cuaresma, como ven, hay flores en el altar, el ornamento es rosado, no es morado, se puede tocar el órgano. Hoy la Santa Madre Iglesia nos ayuda un poco en este camino cuaresmal para llegar con fervor a la Pascua de Resurrección. No es que la alegría de Cuaresma ahora va a ser una alegría pascual, pero sí es como nos enseña la Iglesia, esa alegría justamente en este domingo de que estamos en camino, del camino de redención. Es verdad que ahora falta lo más duro, el próximo domingo es domingo de Pasión, ustedes van a venir a la capilla y van a encontrar todas las imágenes tapadas. Va a parecer muy triste, y después el domingo de Ramos, hasta la Pasión, Jueves Santo, Viernes Santo, hasta el domingo de Resurrección. Pero bueno, ahora la Santa Iglesia, a los que llevan bien la Cuaresma, recuerden ustedes siempre que el espíritu litúrgico es para que el buen cristiano, el que quiere vivir el espíritu de Cristo, vive con la Iglesia. Entonces, aquel que está haciendo una buena Cuaresma se va a poner alegre también con este domingo de Letare, por eso llama por el introito: Alégrate Jerusalén, Letare. También este domingo es llamado el domingo de los 5 panes, por el milagro de la multiplicación de los panes que hace nuestro Señor. Pero esa alegría tiene que ser para aquellos que realmente llevan y están embebidos del Espíritu de Cristo, aquellas almas que viviendo en gracia, hijos, saben que la alegría de que su alma es un templo del Espíritu Santo.
Es un templo del Espíritu Santo y por eso es la alegría. Alégrate, letare. ¿Por qué? Como dice San Pablo en la epístola de hoy, no somos hijos de la esclava, de Sara, el hecho del Antiguo Testamento de Agar, Sara y Agar, la esclava de Abraham y la esposa, ¿no es cierto? Isaac y Ismael, los hijos, uno de la esclava y otro de la libre, ¿no es cierto? Así el hecho que nos cuenta las Sagradas Escrituras, que nos pone San Pablo en situación, y él dice, en esa que era figura, el Antiguo Testamento, figura del Nuevo, dice, en esa figura del Antiguo Testamento, Sara es la Jerusalén celeste, es la iglesia, y Agar, la esclava, es la sinagoga, es el judaísmo actual, el que no sigue la verdad evangélica. Por eso, hijos míos, tenemos que alegrarnos, dice San Pablo, porque nosotros no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Es decir, somos hijos de Dios, y más en el bautismo se nos pone entonces con la infusión de las virtudes teologales y limpiándonos del alma del pecado original, hace de nuestras almas un templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo, esa es la importancia del alma del cristiano, y por eso lo tenemos que mantener limpio y en gracia. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un alma en gracia y el alma de una persona o de un que vive en pecado mortal? Uno ve que el alma que está en gracia tiene incluso aún en sus actitudes una alegría mucho más noble que la que puede tener la alegría mundana que puede tener el pecador. Pero es la gran diferencia, es que el templo del alma del cristiano, hijos míos, está habitado. Está habitado por la Santísima Trinidad. Y de ahí tiene que ser la alegría entonces del buen cristiano, que somos portadores de Cristo. En cambio, el alma del pecador que está en pecado mortal es un templo profanado. Imagínense un templo profanado en la época. Yo les digo otras veces cuando veo las fotos de cosas, uno va recordando la historia y la foto de los cristeros, cuando ver las iglesias profanadas con gente haciendo fiesta dentro, de francachelas, ¿no es cierto? Y mala fiesta y metiendo caballos y rompiendo los bancos y profanando el Santísimo. Ese es un templo que está destruido, y así es el alma del pecador en pecado mortal. Nuestro Señor está crucificado en su corazón. Y sin embargo el alma que está en estado de gracia, hijos, por eso tienen que ustedes apreciar mucho el estado de la gracia y tratar de salir siempre del pecado mortal, no vivir en pecado mortal. Porque el alma del que vive en gracia es un templo habitado. Acuérdense, a donde vayan ustedes llevan a Dios con ustedes, si están en gracia. Y a donde vayan, si están en pecado mortal, porque no hay vuelta, o estás en gracia o estás en pecado mortal. Si estás en pecado mortal, pues es hora de salir y de limpiar ese templo. Cuando uno, les digo, ve esas fotos, desgarra el corazón ver la manifestación de la fe en una iglesia hermosa, toda ultrajada, las imágenes quebradas. Ustedes, por ejemplo, un ejemplo, cuando estaba en Cuba, me contaba una señora de la iglesia de San José, una mujer muy mayor en la época de la Revolución Comunista, dice que ella era joven, castrista, y ella, en la iglesia de San José, los comunistas bajan la imagen de San José, la ponen en la plaza pública y la ametrallan. Ametrallan la imagen de San José y tiran el copón y empiezan a caminar sobre él. ¿Entienden? Eso es el templo profanado. Pues, hijos míos, un alma en pecado mortal es peor que eso. Es peor que eso. ¿Entienden? Entonces tenemos que buscar esa alegría verdadera, que es la alegría de Cristo, y que es la alegría de saber que somos hijos de Dios, que somos hijos de la libre, es decir, somos miembros de la iglesia. Y siendo miembros de la iglesia tenemos todos los privilegios y las prerrogativas que Dios le da al católico, que es la posibilidad de salvarse, los sacramentos, la oración, la intercesión de los santos, de la Santísima Virgen María. Por eso San Pablo hoy nos dice, alégrate, te tienes que alegrar de eso, si realmente lo vives. Si no lo vives, llora lágrimas de sangre para poder recuperarlo. Pero recuerden que aún así, por la gracia del bautismo, que no es una elección por mérito nuestro, sino porque Dios así nos dio la gracia, y hay que tener siempre gracias, Dios mío, por haberme hecho cristiano. Y vivir en esa santa fe. Vivir en esa santa fe. Y tenemos siempre, el que está en pecado mortal, la posibilidad mientras vive de confesarse y comulgar.
El Evangelio de hoy, la multiplicación de los panes, es una maravilla. Hoy la misericordia de Dios nos muestra su corazón inmenso. Primero, cómo se da cuenta y va pensando que lo están siguiendo y tienen hambre, y hace 2 días, 3 días que están con Él y abandonan todo. Esa gente dejó todo para seguir a Jesucristo en esos días, para escucharlo. 15.000 personas, más o menos, 5.000 hombres, tantas mujeres y niños. Y Dios tiene compasión de todos ellos y hace este milagro de la multiplicación de los panes, una de las grandes muestras de los evangelios de la divinidad de Cristo, porque la creación solamente la puede hacer Dios. La creación de la materia solamente la puede hacer Dios. Por eso, esta es una de las grandes muestras de que Jesucristo es Dios. Todo lo contrario a lo que viene diciendo Bergoglio hace años atrás, unos 4 años atrás, que esta multiplicación de los panes, fíjense la malicia del modernismo, de los hijos de Agar, de la sinagoga. ¿Qué dice este monstruito? Decía, miren, no, Jesucristo no multiplicó nada. Está en el video y no es ningún montaje ni nada, él mismo lo afirma. Cuando se habla de la multiplicación de los panes, dice él, Jesús no multiplicó nada. Lo que pasó nomás, dice así, muy fresco, es que no se acabaron. La gente que está ahí escuchando eso se queda atónita, hasta se ríe. Bueno, pues se acabó. No se acabó, claro. Guardaron 12 canastos con lo que sobró, pero habían 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso de que no multiplicó nada? Porque si no, sigue diciendo él, podríamos hablar de que hace magia, que es un mago. A este hombre, y con toda esa doctrina, no le entra en la cabeza que Jesucristo es Dios. Es una negación directa de la divinidad de Cristo, es un arrianismo perfecto. Por eso, hijos míos, nosotros que, por gracia de Dios, podemos ver realmente a Dios a través de todos estos hechos evangélicos, y más en este hecho de hoy de la multiplicación de los panes, vamos a Jesucristo, vayamos a Jesucristo. Pero para ir a Jesucristo hay que hacer esfuerzo también. Esta gente que venía siguiéndolo hoy, estas miles de personas que venían siguiéndolo, habían dejado todo. Tenían que dormir en el campo, tuvieron que pasar la noche al raso, no un día, 3, 4 días. Hace varios días que nos siguen, dice nuestro Señor. No ganaron el jornal de esos días, soportaron el calor del día, el frío de la noche, todo lo que se les venía por estar escuchando a nuestro Señor. Pues bueno, hijos, también cuando uno quiere, el que quiere, decimos popular y vulgarmente, el que quiere azul celeste, que le cueste. El que quiere realmente llegar a Dios también tiene que hacer un esfuerzo. También tiene que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo es lo que después le da al alma esa libertad que produce alegría. Que la libertad del alma, es decir, la verdad que nos hace libres. A veces hablamos mucho de libertad y yo soy libre. Tenemos que distinguir y tener cuidado con la palabra libertad. La palabra, yo sigo a Cristo libremente si quiero, si no quiero no lo sigo. O como dice el modernismo, yo voy a misa cuando me nace y cuando no me nace no voy. Entonces Dios cuando nace existe y cuando no le nace no existe. Por eso, hijos míos, la libertad es la facultad que tiene la voluntad para elegir entre 2 proposiciones la mejor. O para ejecutar una cosa o no ejecutarla. Es una facultad de la voluntad que tiene que estar ordenada a la razón. Por eso, cuando se hablan de libertades que no son razonables, no son libertades, son esclavitudes. Por eso nuestra libertad la conquistó Cristo nuestro Señor, con su muerte, pasión y su resurrección. Esa libertad a veces uno dice, bueno, ¿cuántas libertades vemos? Tenemos la libertad del animal. A veces uno habla del animal que no tiene razón y dice, bueno, se deja guiar por sus instintos, hace lo que quiere, porque no tiene ley, o no puede conocer la ley, porque no tiene razón. Hablamos de la libertad del rebelde. El alma rebelde es propio de los adolescentes. El alma rebelde es el que se cree que es libre, la libertad del rebelde, porque no obedece. Ah, bueno, yo soy libre porque me vale lo que me dicen, porque no me importa nada, porque yo hago lo que quiero. Y la verdadera libertad, que es la verdadera libertad cristiana, es el cumplimiento de los mandamientos. Es esa verdad que te hace libre.
es el cumplimiento de los mandamientos. ¿Entienden? Eso es entonces alegrarse con Cristo y pertenecer realmente a la verdadera Jerusalén, a la Jerusalén celestial, a la iglesia. Y para eso hay que acercarse a los sacramentos. Hay que tener mucho cuidado con el alma, mucho cuidado con el alma, porque si la pierden, la perdemos una sola vez. Y lo que viene es eterno, eso lo tenemos que tener muy tranquilo y muy grabado en nuestras conciencias. Por eso les decía que con respecto a la epístola de hoy, al Evangelio, San Pablo nos grita en la cara: eres libre, tienes la libertad de los hijos de Dios, pero la libertad de los hijos de Dios crea compromisos y obligaciones. Compromisos y obligaciones. Y después, cuando uno sigue ese compromiso y esas obligaciones, que es cumplir los mandamientos, tenemos entonces también el consuelo y la misericordia de Cristo. El consuelo y la misericordia de Cristo. Pero esa es una decisión personal. Ahí está el mal o el buen uso de la libertad. La libertad no es para... El pecado, libertad y pecado son contrarios, no se pueden mezclar para nada. El alma que peca no es un alma libre, porque no tenemos facultad para elegir el mal. Se puede hacer, pero no es una perfección de la libertad, al contrario, es una imperfección, es un libertinaje, es un mal uso de la libertad. Empecemos a ordenar entonces nuestras acciones y nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestra forma de vida. Por eso hoy la Iglesia nos da un respiro. Si estamos llevando bien la Cuaresma, pues bueno, ahora vamos a darle gracias a Dios a través de la Santísima Virgen María, que nos hace entrar en este espíritu de Cuaresma. Si no, todavía hay tiempo, empecemos. Y preparemos una buena confesión para la Pascua. Preparemos una buena confesión con un santo propósito de enmienda. Recuerden eso siempre. Que cuando uno quiere venir a recibir la Santa Comunión, eso sí, la multiplicación de los panes, sí es una figura de la Santa Eucaristía. Pero acuérdense que en la comunión no tienen que venir a comulgar con un pecado mortal ciertamente cometido en su conciencia. Nunca, jamás comulguen en pecado mortal. Callar pecados en la confesión, venir a comulgar en pecado mortal, son las faltas más graves que tiene la moral cristiana, porque son sacrilegios. Son sacrilegios, es meter a Jesucristo en un cadáver, es querer enterrar a Cristo con un muerto. Me explico entonces, hijos míos, pero no por eso aléjense de la comunión, aléjense del pecado. Aléjense del pecado. Si esta gente hoy hubiera dicho, la del Evangelio, hubiera dicho: no, qué flojera, hay que seguir a Jesucristo, no, tenemos que dejar todo, vaya a saber si va a llover, vaya a saber qué clima va a ser, vaya a saber qué vamos a comer. Si hubieran quedado en sus casas, hubieran perdido la gracia de Jesucristo en su conversión y la gracia de la fe. ¿Cuántos ahí se hicieron discípulos de Cristo nuestro Señor? Hijos míos, tenemos que acercarnos a Dios, entonces no hay excusa. Yo una vez leía en un santo, no me acuerdo quién era, que decía, yo ya se los he dicho justamente, dice que uno de los terrores del moribundo, del cristiano que muere y que vivió alejado de Dios, y una de las tentaciones más fuertes y terrores que le va a poner el demonio es no haber comulgado durante su vida. No haber recibido la comunión mientras vivía. Me explico, entonces, hijos míos, tenemos la gracia de tener los sacramentos aquí, de tener todo a la mano para poder llevar la vida del alma en gracia, pues hay que utilizarlo. Dios nos da el privilegio, no sé por qué a nosotros, pero nos da el privilegio de tener sacramentos. Y venimos con una frialdad a veces que es impresionante. Nos acercamos mucho, sí, pero poco nos acercamos al comulgatorio. Por eso preparemos ahora en esta Santa Cuaresma, démosle gracias a Dios que estamos vivos, que podríamos haber muerto en estos días, todos, cualquiera de nosotros, que la vida se va como el agua entre las manos. Entonces no desperdiciemos más tiempo. Jesucristo nos adquirió la libertad de los hijos de Dios, pero nos dijo, bueno, este es el camino.
El camino son los mandamientos, cumplan los mandamientos, reciban los sacramentos. Y así vamos a poder ir asegurando lo que nos espera, que es el cielo. Todos estos auxilios de la gracia son para la tierra. En el cielo va a ser la posesión perfectísima de Dios, sin temor de perderlo nunca. ¿Y eso por cuánto tiempo, hijos míos? Por toda la eternidad, mientras Dios sea Dios. Así como el pecador va a estar condenado y sufriendo en el infierno, mientras Dios sea Dios por toda la eternidad. Y recuerden que cuando hablamos de nosotros, siempre cuando se habla del alma, el día de mañana la historia de todos los que fueron, de todas las almas que hayan pasado por este mundo, solamente hay una sola cosa que decir: o se salvó o se condenó, nada más. Y lo mismo van a decir de nosotros: se salvó o se condenó. Y para eso entonces aprovechemos para salvarnos los medios de la gracia. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé fortaleza y que nos haga entender la vida cristiana. Y no solamente entenderla, también amarla. Amar a Dios sobre todas las cosas implica cumplir su palabra. Cumplir la palabra de Dios implica llevar una vida cristiana, conforme a los mandamientos, conforme a la moral cristiana, en el hablar, en el obrar, en el pensar, en todo, en el vivir, en el vestir. Todo eso tiene que llevar a mostrar realmente la fe que hay en el corazón. Y sobre todo les digo, recuerden, el alma en gracia lleva una alegría más profunda. ¿Por qué? Porque el templo de su alma está habitado. Así que los que viven en gracia de Dios y la pelean y la luchan, porque no es fácil, pero los que tratan y viven en gracia de Dios estén con el corazón inmensamente lleno, porque la Santísima Trinidad habita en ellos. Y el alma que elige el camino del pecado mortal, pues llore, les digo, lágrimas de sangre para poder salir de ese estado. Pidámosle a la Santísima Virgen María entonces esa fortaleza que hace de las almas santas, esa fortaleza de las almas nobles y buenas, que pudiendo pecar no pecan, que pudiendo hacer el mal no lo hacen, como dice la epístola de los confesores, para que con la intercesión de la Santísima Virgen María vayamos entonces en esto que nos queda de Cuaresma, entrando con un espíritu un poco más de penitencia. Seguir a Jesucristo implica esforzarse. Seguir a Jesucristo implica tener un espíritu de penitencia, porque somos pecadores. Entonces, para que la gracia de Dios nos asista por la intercesión de la Santísima Virgen María para llevar la cruz de cada día, para que después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden entonces, este viernes la misa es a las 7 de la tarde y no va a haber adoración nocturna.